Bueno, muchísimas gracias. Muy generoso en la presentación. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a la Asociación Ramón Carrillo. Y bueno, como decía, estoy encargado de alguna manera. ¿No se escucha? Se escuchó el agradecimiento y la generosidad de Marcos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Me toca de alguna manera abrir para presentar lo que es el origen e implementación del sistema previsional argentino. Para repasar un poco, la seguridad social es el conjunto de medidas que las sociedades proporcionan a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales. No resolverla, ¿qué implica? Implica una reducción o pérdida de ingresos a causa de contingencias. Estas contingencias, para repasar, hay acá algunos abogados, algunos estudiantes de abogacía y algunos que no, pero tienen que ver con esto de la vejez, del nacimiento, del fallecimiento, de todas las vicisitudes que tiene una persona a lo largo de su vida, desde el embarazo y hasta un desempleo. Entonces, todas esas contingencias tienen que ser cubiertas por la sociedad y es la sociedad la que le va a dar la respuesta a estas cuestiones que le vayan pasando. El sistema previsional o la seguridad social siempre se estudió, o en principio se estudiaba con el derecho laboral, que tiene que ver, pero no tanto. El derecho laboral, o es más amplio, ¿no? El derecho laboral siempre contempla relaciones de personas en relación de dependencia. La seguridad social es mucho más amplio, incluyen no solo a los trabajadores en relación de dependencia, sino a los autónomos, a los desempleados, a los beneficiarios de asignación universal, que esto es mucho más nuevo, a otras cuestiones como, obviamente que la vejez y otras vicisitudes de la vida de una persona, ¿no? Hoy, plantearlo de esta manera es la seguridad social como un derecho humano inalienable. Yo quiero reflexionar, y de hecho esta charla es para reflexionar acerca del punto, porque de acuerdo al concepto y a la calificación que hagamos de derecho de la seguridad social, de la previsión o de la ayuda social misma, vamos a ir adoptando un tipo de sociedad, ¿o no? Y que tiene que ver, digamos, con lo que pensamos y que tiene que ver con la sociedad, con la política, con las decisiones políticas. El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando habla de toda persona miembro de una sociedad, tiene derecho a la seguridad social. Esta es la cuestión inalienable, el hecho del nacimiento de una persona ya le da ese derecho. Esto es una discusión muy grande que tenemos sociológica y filosóficamente, ¿no? Tiene derecho a la seguridad social, mediante que el esfuerzo nacional. ¿Esto qué significa? Que es el Estado, es la sociedad la que tiene que hacer el esfuerzo para que ese derecho humano sea respetado y sea respondido por la sociedad o por el Estado. Es muy claro la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es muy vieja pero es muy actual, porque habla de este esfuerzo nacional en función de este derecho humano inalienable. También habla de la cooperación internacional, es decir, los otros estados tienen que concurrir en ayuda y colaboración para garantizar este derecho. Y obviamente con cada recurso del Estado. Calificar así a la seguridad social de acuerdo con el presente desarrollo es basarnos en principios universalistas y solidaristas. Universalistas o universalidad, ¿qué decimos? Es para todos, y a partir del nacimiento, el hecho del nacimiento ya da derecho a los derechos de seguridad social. Siempre cuando hablamos de universalidad, digamos, contraponemos, como fueron algunas políticas públicas,
oposiciones ideológicas de la focalización, que es, digamos, atacar algún sector determinado, alguna cuestión determinada, alguna vicisitud que se presenta en la sociedad y atacarla. Esto es focalizado, que en algunas cuestiones tiene ventajas en casos determinados. Ahora, históricamente, digamos, la mejor estrategia para combatir la pobreza y la desigualdad, si eso es lo que queremos combatir, tienen que ver con la universalidad y no la focalización, ¿no? Hay evidencias estadísticas, lo pusimos así en la filmina para no poner números en todo caso, pero evidencias estadísticas que demuestran que los efectos redistributivos del gasto público y social son más importantes cuando mayor es la cobertura. Es decir, cuando más se gasta o cuando más se invierte, en este caso, para tener un concepto ideológico acorde, digamos, es cuando mayor resultado y mayor cobertura tiene esto y mayores respuestas por parte de la sociedad. Entonces, en un juego de palabras decimos que la mejor focalización es una política universal del derecho de seguridad social como derecho humano. Obviamente que esto de plantearlo como un principio universal, que es para todos, tiene que ver con un esfuerzo presupuestario por parte del Estado. Tiene que estar decidido a gastarlo, ¿no? Primero que no tiene que ser un costo, sino que tiene que ser una inversión. Y obviamente que tiene que ver con una decisión política para esto. Me parece que estos encuentros nos sirven como para poder decir, bueno, pensemos un poco. Muchas veces caemos, fundamentalmente en la militancia, caemos en algunas falsas dicotomías, como que lo importante es hacer. Y yo creo que sentarnos a pensar es una forma de hacer, porque nos ayuda también a pensar lo que estamos haciendo y a pensar nuevas estrategias. Y creo que estos encuentros nos invitan a esas cosas, ¿no? Así que me parece altamente positivo que hagamos estos encuentros. Y por último, antes de iniciar, quiero reivindicar esta iniciativa de estar conmemorando los 70 años de la creación de la Fundación Eva Perón. En realidad, yo creo que lo significativo, y algo terminó diciendo Beto recién con la anécdota de su mamá, que para mí lo más importante que tiene esto es el cambio, la transformación en cuanto a la concepción acerca, digamos, de la pobreza. Me parece que eso es lo más significativo. Lo que se hizo, bueno, tuvo que ver con estrategias y demás, pero ese cambio, esto que vos planteás, necesidad y derecho, este tema de pensar constantemente en el otro desde un lugar de dignidad, el otro desde un lugar de, digamos, par, del otro como con todo ese derecho a poder vivir exactamente igual como otros. Me parece que eso es lo que rompe y que me parece que genera ahí un antes y después con todo lo que significó la histórica, digamos, asistencia social en la Argentina. Y bueno, los compañeros me habían planteado que pueda trabajar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el Estado, algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto de surgimiento, un poco cómo se planteaba previamente a, digamos, a la llegada del peronismo al gobierno y, digamos, la fundación, cómo se planteaba este tema de las intervenciones a los problemas de pobreza. Y me pareció interesante lo que iba diciendo Beto porque voy a tomar algunas cosas para complementar. Entonces, primero, rápidamente, porque acá creo que todos, digamos, conocemos bastante de estos términos, pero me gustaría tomar algunas cuestiones para plantear, siempre con esta idea, ¿no?, de plantear qué estrategias nos podemos dar o cómo podemos ver las situaciones. El Estado, o sea, cuando nosotros hablamos del Estado, de la creación del Estado moderno, se dice, siempre nos remitimos a Europa. Lamentablemente, digamos,
tenemos que hacerlo, aunque pensemos que nuestros procesos son diferentes. ¿Pero por qué tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo porque justamente en la Argentina y en Latinoamérica el Estado moderno se construye y se constituye, digamos, con la mirada de Europa. Entonces, hay cosas que es necesaria tomarla para poder también pensarlo en esos principios del Estado moderno europeo, pero que acá va a tener sus propias características, sus propias condiciones. ¿Y por qué tomo esto? Porque por ahí acostumbramos a ver al Estado como una cuestión muy, digamos, muy institucional. El Estado es un conjunto de edificios o el Estado es vaya a saber qué. Me parece que lo interesante de recuperar cómo se crea el Estado moderno nos ayuda también a entender, digamos, los claroscuros de lo que son las políticas públicas en la historia. Nosotros podemos decir que cuando existe una relación de fuerza diferente, vamos a tener menos garantía de desigualdad del capitalismo y más garantía de derechos para otros, ¿no? Entonces, pero todo depende de esa relación. Digo esto porque nosotros podemos ver cómo este Estado, un Estado que va a llevar adelante sus políticas con una concepción liberal, es el liberalismo el que va a dar cuenta de este Estado moderno capitalista, ¿qué va a plantear en términos de sociedad y en términos de Estado? Primero va a plantear concretamente, digamos, la noción de individuo. O sea, acá las libertades son individuales, no son colectivas. Las libertades son individuales. ¿Y qué es lo que se plantea respecto del Estado? La no intervención. Lo único que el Estado tiene que hacer, según esta matriz de pensamiento, es que el mercado, sus fuerzas, las fuerzas la mano invisible, como dicen constantemente, pueda, digamos, dar cuenta en su funcionamiento de la resolución de las necesidades. El Estado solamente tiene que garantizar, digamos, la propiedad privada, las libertades, no de todos, de algunos, en todo caso y demás. Entonces, estos conceptos fuertes, tan importantes como libertad, igualdad y fraternidad, se reconvierten al estar el Estado garantizando el capitalismo como libertad de mercado, igualdad abstracta, porque es una igualdad mentirosa, porque yo en el mercado no tengo las mismas condiciones de igualdad para poder, digamos, estar planteando este juego de oferta y demanda. Mi empleador tiene determinadas características. Yo soy un trabajador que tengo otras características. Entonces esa igualdad es mentirosa, es abstracta, dicen los teóricos, y la fraternidad se vuelve filantropía. Pero no la filantropía, digamos, de los masones. La filantropía masónica es la filantropía de la hermandad. Se vuelve una filantropía que plantea, digamos, cómo, como bien decías vos al principio, cómo de unos sectores, digamos, se tienen que hacer cargo, se hacen cargo de otros sectores, pero siempre en un plano de desigualdad. Este esquema se traslada, digamos, a Latinoamérica, se traslada concretamente a nuestro país, y nosotros vamos a encontrar justamente, digamos, a la generación del 80, fines del siglo XIX, construyendo este tipo de Estado, con unas características diferentes en términos de, digamos, capitalismo. Es un capitalismo diferente, Pero ¿qué es lo que pasa? En esta búsqueda, no lo vamos a hacer todo el mundo presente sabe de qué se trata, digamos, en esta búsqueda de plantear, digamos, un Estado que tenga estas características de los Estados liberales, aparecen una serie de cuestiones como es el centramiento en, digamos, esa matriz de, digamos, agroproductora, el tema de la necesidad de los inmigrantes, pero con todo estas nuevos escenarios que se van planteando fundamentalmente a principios del siglo XX, como bien lo marcaba el Beto, estos cambios de escenarios van planteando también ciertas cuestiones no previstas, por suerte,
por, digamos, la dirigencia hasta el momento. ¿Cuáles son esas cuestiones no previstas? Hay dos situaciones muy concretas que empiezan a plantearse, entre muchas más por supuesto, y que van a ir haciendo cambiar, en forma lenta seguramente, pero va haciendo cambiar esta actitud del Estado frente a los conflictos. Porque los problemas sociales son conflictos. Porque todo problema social proviene de alguna manera de un problema profundo en la sociedad que es el problema de la desigualdad, ¿no? Después tendrá otras características, pero en síntesis es eso. En este sentido nosotros decimos, la inmigración trae no solamente nuevas personas al continente, no solo mano de obra, sino otras ideas. También aparecen estas cuestiones de los talleres, los primeros talleres en las ciudades más importantes, Buenos Aires, Rosario. Aparecen los servicios necesarios para justamente garantizar la agroexportación, como es ferrocarriles, puertos y demás, y esos sectores empiezan a ser, digamos, a ser ocupados por los trabajadores, que una gran parte son inmigrantes, ¿no? O sea, este proceso de, digamos, proletarización de ciertos lugares hace también un cambio porque, digamos, vamos a tener como resultado todo lo que es la sindicalización. Eso por una parte. Por otra parte, aparecen situaciones también que tienen que ver con estas miradas hacia, digamos, Europa y algunos problemas internos que hacen que se empiece a tener muchas preocupaciones con las grandes epidemias. O sea, estos dos aspectos, insisto, entre muchísimos más, van presionando al Estado para tomar otras decisiones respecto de los problemas sociales. ¿Cómo responden a los grandes problemas, digamos, producto de la conflictividad que va desarrollando, digamos, los trabajadores? La primera respuesta es la represión. Nosotros tenemos fines del siglo XIX hasta más o menos los años 30, las grandes represiones a los movimientos obreros. Que esto que vos planteabas, algunas de las leyes que van saliendo, son leyes que van saliendo por la fuerza que tienen estos movimientos, ¿no? Pero ganados, estas leyes ganadas con muchísima sangre. Yo a veces le digo a los estudiantes, muchachos, las 8 horas de trabajo son 8 horas ganadas con sangre, porque es como que se ha naturalizado también como derecho algunas cosas y uno tiene que constantemente estar diciendo cómo se llegó a tener determinados derechos. Los derechos no vinieron y llegaron, los derechos se pelearon, digamos, lucharon en forma muy, muy ardua. Entonces digo, por un lado esto, pero es insostenible mantener siempre la represión. ¿Por qué? Porque empieza a haber, digamos, también algunos partidos políticos que empiezan a preocuparse por esa represión, como es el Partido Socialista. Ustedes saben que nosotros tenemos en Latinoamérica el primer diputado socialista en 1904, ¿no es cierto?, que va planteando una serie de propuestas en el propio Congreso. El radicalismo, que también va teniendo algunos claroscuros. El radicalismo, nosotros tenemos, por un lado, apoyos claros a algunas reivindicaciones de trabajadores, pero también tenemos, digamos, la Semana Trágica, también tenemos, Bacena, o sea, hay una serie de cosas que también se van dando en ese propio gobierno de Irigoyen. Entonces, estas cuestiones por un lado. Pero por otro lado, esto que decíamos, esta mirada hacia la higiene, ¿no? O sea, preocupaciones primeras con las epidemias, pero luego, y tomando también una corriente que viene de Europa, hay todo un movimiento de médicos higienistas, hablando digamos acá, lo que fue después, digamos, Carrillo y demás, un movimiento de médicos higienistas que empiezan a preocuparse por este tema de la higiene y que van exigiendo al Estado que se haga cargo de algunos problemas de salud. O sea, como que ahí empiezan algunas cuestiones a cambiar,
aquel escenario más anárquico, más, vos hablabas de las mutuales, o sea, las primeras, los primeros protecciones que van teniendo algunos sectores son las sociedades de socorros mutuos, ¿no? O sea, que son los primeros que se van organizando para tener algún tipo de protección. Pero digo, esto va cambiando este paisaje, pero ¿quién se hacía cargo concretamente de las cuestiones de la pobreza más visible? Y acá también el Beto lo tomó. Y me parece que es importante 2 palabras acerca de esto, porque justamente es cómo rompe con esto la Fundación Eva Perón. La Sociedad de Damas de Beneficencia, fundada en 1822 por Bernardino Rivadavia, o sea que tiene una larga, es una organización que exactamente, digamos, es una organización que está exactamente diagramada en términos del liberalismo. O sea, el liberalismo que dice cuando el Estado no puede meterse en las cuestiones privadas. El liberalismo dice que la causa de la pobreza es la moral. Y la moral para el liberalismo es privado. Entonces, para resolver los problemas de pobreza, que son problemas morales, hay que buscar una vía privada de darle la respuesta. Ese es el mecanismo, la lógica que se plantea, digamos, en torno a la sociedad de beneficencia. Ahora, como todas las cuestiones, las sociedades que en Europa funcionaban, las sociedades más liberales, o sea, el liberalismo en su gran mayoría, digamos, es anticlerical. En la Argentina no. Este liberalismo es mucho más mistongo, digamos, y en realidad, en el caso de la sociedad de damas, justamente hay una mixtura entre algunos principios que uno podría decir, podemos estar escuchando ahí la voz del liberalismo, pero por el otro lado también está presente este tema de la iglesia, este tema de la caridad. Entonces es bastante, digamos, mezclado. Fíjense ustedes que no hablan de sociedades filantrópicas, hablan de sociedad de beneficencia. La beneficencia estaría puesta ahí, en esta cosa, digamos, más con esta idea de la caridad presente. Y fíjense ustedes, yo digo, no hay nada mejor para entender quién es quién cuando uno analiza criterios de selección. ¿Cómo se elegía, o cómo se eligió por lo menos a las primeras mujeres que integraron esta sociedad de damas? Eran mujeres, digamos, que eran católicas, que podían dar cuenta de su, digamos, su alma cristiana. Eran mujeres que tenían determinado nivel de vida, porque ¿cuál era el fundamento? Que eran mujeres que tenían que tener tiempo para dedicarse. Y para tener tiempo para dedicarse quería decir que tenía que tener gente para que haga las tareas, porque si no, no iba a poder hacer esto. Entonces, fíjense ustedes cómo los criterios van llevando a un solo sector social. O sea, a un solo sector social. Y por supuesto tenía que tener probadas, digamos, virtudes morales. Fíjense ustedes que Mariquita Sánchez de Thompson no pudo ser nunca presidenta, porque Mariquita Sánchez de Thompson era viuda y se había vuelto a casar. Y eso estaba mal visto en la sociedad de aquel momento. Entonces, Mariquita no pudo. Y además Mariquita era bastante, digamos, rebelde, así que no la habrán querido tener mucho allá adentro. Pero bueno, esta cuestión. Pero ¿qué es el tema? Vuelvo, el tema de esta concepción. Fíjense ustedes que la sociedad de beneficencia, además damas, también elegidas, por supuesto, lo tomé por obvio, elegían, porque las damas son las que tienen el corazón como para poder llegar a determinada gente y demás, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la matriz patriarcal bien clarita. El tema es que esta organización se dedicó fundamentalmente a niños y a mujeres. Niños y mujeres. Fíjese, insisto,
para ver los circuitos de la lógica lo que va por abajo y que a veces uno no lo alcanza a ver, ¿no? Y que dice todo. En esa cuestión liberal, el problema de pobreza es un problema moral. ¿Qué es lo que tenía que hacer este sector que había podido tener determinada posición en la sociedad porque tenía determinadas virtudes? Tenía que enseñarle a estas mujeres y a estos niños estas virtudes. O sea, el tema de la tutela este sector social empieza a tutelar a los pobres. Por suerte no todos los pobres se dejaron tutelar, pero había una cuestión ahí de fuerte, digamos, búsqueda de socialización en determinadas características. Y siempre mujeres para que reproduzcan en los hogares esta lógica, está dicho, está escrito, para que estas mujeres puedan, digamos, sacar a los hombres de las tabernas cuando salen del trabajo, para que lograr convencerlos de que tienen que llegar a la casa, etcétera, etcétera. Esta cuestión tiene que ver con la educación. Hay veces que con muy buena voluntad decimos, todos los militantes, necesitamos más educación. Ojo, ¿qué educación necesitamos? ¿Qué educación necesitamos? Porque si es la educación, digamos, de la inculcación de determinados valores morales, estamos un poco equivocados en cómo podemos resolver algunos problemas. El tema es qué tipo de educación nosotros ponemos en juego para que haya otro tipo de sociedad. Eso es otra cosa. Pero bueno, digo, este tema es un tema muy fuerte que queda con una gran estigmatización, ¿no? O sea, el pobre queda absolutamente estigmatizado bajo las garras de esta organización. No sé si ustedes pudieron ver algunos de los museos, el Museo Evita, yo lo vi cuando se hizo la muestra itinerante en Paraná. Hay una foto que es significativa. Hay una foto de una señora, ya los años, digamos, 30 en adelante, con su trajecito y demás, y un niñito con su uniforme rapado, con un tachito, digamos, así, que dice para donaciones para el hospicio. Eso era lo que hacía las damas de beneficencia. Al lado, muy significativo, estaba la colonia de vacaciones, digamos, de uno de los complejos Evita, ¿no? O sea, como queda bien perfectamente visto las concepciones, ¿no? Las concepciones. Entonces, este punto me parece que es importante para entenderlo, como ahí hay un tema. ¿Cuál es la lógica? Los compañeros me decían que vea un poquito el tema de la lógica digamos, de esta asistencia tomada desde el liberalismo, tomada desde las organizaciones. Fíjense ustedes que durante los 90, y ahora seguramente vuelve, este pulular de las ONG, o sea, es la matriz, el Estado se corre y, digamos, la sociedad civil empieza a actuar. Vía, digamos, fondos del Estado, eso sí, por supuesto, pero actúa las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, digo, hay un punto que empieza a converger en esta ruptura que se da a partir de los años 30 en la Argentina y que también tiene que ver con una coyuntura internacional, ¿no? Todos sabemos que, digamos, del 30 a los años 40, a mediados de los 40, en el mundo se dan una serie de acontecimientos que producen un reordenamiento hegemónico mundial, ¿no? O sea, cambian las hegemonías, Inglaterra pasa, se hace, digamos, el eje, el este y el oeste, el mundo capitalista, el mundo soviético, todo lo que significan las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Ahí hay una pregunta que va a dar vuelta y que es cómo se resuelve esto desde lo económico, desde lo político, desde lo social. Y en términos generales, digamos, y a partir de diversas propuestas de diversos países, vamos a iniciar una etapa, insisto, a nivel mundial, pero que es tomado también en la Argentina con sus particularidades, del pleno empleo. O sea, nosotros, el pleno empleo significa la organización de la sociedad salarial, significa la seguridad social, digamos. ¿Qué es esto? En la Argentina,
ya a partir de los años 30 empieza a darse una serie de políticas, de respuestas, estas cosas que vos dijiste, todas anárquicas y demás, y que en realidad, digamos, va a tener su consolidación como Estado social a partir del 45, ¿no? Del 45 en adelante va a tener esta consolidación como Estado social. Los teóricos discuten mucho si en la Argentina hubo o no hubo Estado de bienestar, no importa. Hubo leyes que sostuvieron fuertemente, digamos, protecciones a los obreros, protecciones a diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Esto es una cosa que me parece que es importante. Y me gustaría pensar un poquitito el tema de la sociedad salarial. La sociedad salarial, que es una sociedad que en el mundo no dura más que 30 años, en nuestra Argentina también, con diversas situaciones, por supuesto. Nosotros siempre tuvimos una sociedad salarial bastante precaria, pero una sociedad salarial que en determinados lugares, por ejemplo en estos lugares, en estas provincias y demás, tuvieron su importancia, tuvieron su, digamos, su organización y demás. En esta sociedad salarial se logra a partir de un cambio en la concepción de Estado. Esto que decíamos, ya no es este tema del liberalismo, sino se empieza a pensar que si no se da una respuesta diferente, si el Estado no interviene, no se sabe si se va a poder garantizar esa sociedad capitalista, ¿no? O sea, la presión de un mundo, digamos, soviético, etcétera, etcétera, empieza también a jugar ahí un papel en cómo damos vuelta a todo esto. Pero en la Argentina nosotros tenemos, por un lado, esas luchas obreras, y tenemos esta nueva configuración, una sociedad salarial y políticas claras que van, por un lado, a la protección al trabajador, y por otro lado, políticas que van a dar cuenta de la asistencia a los sectores no incluidos dentro del mercado, pero no incluidos porque están excluidos, sino por condición. Madre de 7 hijos, ahí tenemos una discapacidad, el tema de una vejez, enfermedades que no pueden incorporarse al mercado de trabajo. O sea, por condición no pueden, no es por expulsión que no pueden. Por condición no pueden, y es la asistencia la que se va a dedicar a eso. Pero bueno, en el 48 cuenta la historia que Evita empieza su obra en el 46, en uno de un galpón de la casa donde vivían con el general, y que empieza a comprar cosas porque venía mucha gente a pedir, a plantearle sus necesidades y demás, y ella empieza a comprar cosas y a pedir donaciones. Y empieza entonces a tener esa relación con la gente que llegaba. Dicen también las anécdotas que un sábado a la tarde, Perón va al galpón, ella trabajaba ordenando todo eso con su secretario, una mucama y el cocinero, no sé quién más, se acerca y dice, bueno, quiero ver qué están haciendo, qué sé yo, y dice, pero esto es toda ropa nueva. Y Evita le dice, ¿por qué? ¿Por qué no va a ser nueva? Y entonces Perón le dice, insisto, dicen que en realidad esto iba a ser una delicia para los pobres. Y entonces a partir de ahí, por 2 años, ese emprendimiento, dirían ahora, quedó como las delicias. Y recién, en el 48, se firma el decreto donde se organiza la sociedad de beneficencia, que va a funcionar con el nombre de, no Sociedad de Beneficencia, la Fundación Eva Perón, que va a funcionar como Fundación María Eva Duarte de Perón, y en el 50 va a quedar Fundación Eva Perón. Y en eso, cuando uno analiza la estructura, es cierto que como figura jurídica, yo lo miro a él porque sabe más, no rompe tanto con lo que es la sociedad de damas. ¿Por qué? Porque sigue siendo una
sociedad, digamos, es una institución privada con fines públicos que recibe, digamos, dinero del Estado y recibe dinero de las donaciones, incluso en un momento era un descuento a los sueldos de los trabajadores para también hacer una cuestión solidaria y demás. Lo que pasa es, como decíamos recién, rompe totalmente con la concepción. ¿Qué significa la pobreza de ahí en más? La pobreza significa, digamos, derechos, significa necesidades, derechos. O sea, esta cuestión me parece que es sustantiva. Y si uno mira, uno puede leer muchas de las obras, pero todavía quedan algunas, porque por supuesto también todos sabemos lo que pasó en el 55 con las obras de la Fundación, que lamentablemente tengo que decir que la que impulsa toda la destrucción es una colega, una asistente social que se llamaba Marta Escurra, de la Acción Católica, y es la que, digamos, va a llevar adelante toda la destrucción de todo lo que tenía la Fundación. Uno puede leer, bueno, las cosas que hizo, se dedicó, digamos, o sea, tenía desde becas para estudiantes universitarios, préstamos familiares, etcétera, etcétera, hasta las obras de hospitales, hasta el turismo social, hasta, digamos, los complejos habitacionales. O sea, era muy, muy, muy grande, digamos, muy amplia, digamos, la obra. Pero el tema es, esto yo siempre lo trabajo con, bueno, cuando daba clase a mis alumnos, los hacía ir a ver un instituto de menores que venía de la Sociedad de Damas, y le hacía ir a la Escuela Hogar de Paraná. ¿Qué diferencia? Uno, los muros altísimos, uno entra todo frío, ahora es una creo que es una seccional de policía, es la que está ahí en Gualeguaychú. Todo impersonal, todo, y uno va a la Escuela Hogar, no hay muros, y ella escribía y decía, no tiene que haber muros porque el afuera tiene que ver el adentro y el adentro tiene que ver el afuera. Los chicos no tenían uniformes, o sea, una serie de cosas que realmente significaban la dignidad, ¿no? Me parece que ese punto. ¿Hasta qué? O sea, ¿cuál era su mirada en términos de derechos? Que hasta tuvo esta cuestión del derecho a el paisaje de la naturaleza. Si uno va a los lugares, a los, digamos, esos hoteles de turismo, Chapalmalal, Río Tercero, están en lugares bellísimos. Fíjense ustedes, hasta eso, a mí siempre me impactó mucho este tema de cómo se pensó esta dignidad, cómo todos teníamos derecho a gozar de absolutamente todo, no solo de ese, digamos, ese plato de comida que a lo mejor faltara, o la máquina de coser, en este caso, ¿no es cierto? Sino que había ahí una noción muy integral de sujeto, de alguien que, digamos, se merecía el goce, ¿no? Entonces, el tema, las políticas sociales, cuando, digamos, no siempre responden a derechos. Hay veces que hay políticas sociales que responden a méritos. O sea, hoy por hoy nosotros lo vemos bien claro. O sea, cómo quienes pueden acceder a un beneficio tienen una serie de requisitos que cumplir. La noción de derecho en la política social es vos lo tenés porque es tu derecho. O sea, son dos cosas absolutamente diferentes. E insisto con lo que decía al principio. Así como hablaba del Estado y las características, las políticas sociales, que son esas medidas del Estado para dar respuesta, digamos, a determinados conflictos que hacen a la cohesión social y a la distribución, digamos, más igualitaria, o no, digamos, van a tener, insisto y repito, características particulares según la relación de fuerza que haya en ese momento en la sociedad. Y las relaciones de fuerza tienen que ver, repito, con las voluntades políticas. Voluntades políticas de pelear en términos de reivindicaciones, pero también en un momento una voluntad política del Estado que toma esa reivindicación y la devuelve. O sea,
ese sería como el mecanismo de las políticas sociales. O sea, un pueblo que pide, digamos, y que exige reivindicaciones, un Estado que lo toma y lo devuelve en políticas. O sea, este sería como la cuestión más central. Entonces, hoy no podemos no remitirnos a el hoy. Estas preguntas tan interesantes que nos hace el Beto, me parece que son preguntas que yo adhiero totalmente a ellas. ¿Qué es y cómo hacemos determinadas cuestiones? O sea, fíjense ustedes que respecto de algo que decía el Beto y que a mí me impactó muchísimo, nosotros en trabajo social decimos que las políticas sociales moldean sociedades. Por eso es importante cuál es la dirección que se plantea en esas políticas sociales. Cuando salió la mal llamada o popularmente llamada jubilación de ama de casa, que era del plan de reivindicación y demás, muchas mujeres accedieron a sus jubilaciones. Estas mujeres empezaron a separarse de sus maridos. Decía, ajá, ahora tengo mi platita, vos arreglate solo. Fíjense ustedes, una mujer que venía siendo sometida, que le faltaba, ¿cómo? Por supuesto, en contextos de aperturas, en contextos de hijos grandes que seguramente que le avalaban todo eso. Pero fíjense ustedes cómo esto cambia, no es solamente esta cuestión más económica, digamos, sino subjetivamente cambia a las personas, ¿no? De pronto, yo ahora tengo mi dinero, puedo disponer, puedo tener otro tipo de vida y demás. Entonces, el tema de cómo hoy por hoy vamos a estar planteando esta nueva etapa, es una etapa muy compleja, ¿no es cierto? En términos políticos nos queda claro, pero a mí lo que yo me pregunto, ¿cómo pensar? Nosotros tenemos una serie de cosas que sabemos cómo tienen que darse. Pero ¿cómo pensar una sociedad que decimos inclusiva, una sociedad con determinadas características, pero en condiciones hoy muy atravesadas por una conciencia neoliberal empobrecida, muy empobrecida? Yo creo que no podemos no darle importancia a esto. Yo he discutido con muchos, con el Pepe en particular. A mí no me resuelve decir que la clase media cuando está mal vota bien y cuando está bien vota mal. Hay algo más, compañeros. Hay algo más que nosotros tenemos que resolver. Porque las políticas estuvieron. Las políticas estuvieron. Estas amas de casa que se fueron beneficiadas, muchas de ellas, digamos, votaron a Macri seguramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que es algo más, es un plus que tenemos que empezar a pensar entre todos. Porque si no, cerramos con consignas. Y yo creo que hoy por hoy lo peor que podemos hacer es cerrar con consignas. Y voy a decir esto como último, que la vez pasada una colega chilena lo planteó y me pareció sumamente interesante. Ella decía, compañeros, el enemigo, entre comillas, ya sabe cómo nosotros hacemos las cosas. Tenemos que ser un poco más originales. ¿Viste lo que dice? Ya saben cómo hacemos las cosas. ¿Cómo se puede estar planteando estrategias nuevas que no signifique caer, digamos, en el como sí de esta posmodernidad y de esta posverdad, ¿no? Pero algo que nos haga pensar diferente. Y ahora sí, esto así como último. Y yo creo que hay algo que es significativo cuando hablamos de la sociedad, de las exclusiones y demás. Dejemos de hablar de pobreza. El problema no es la pobreza. El problema es la desigualdad. Existen sociedades que son pobres, pero medianamente igualitarias. La desigualdad es el gran problema. Fíjense ustedes, los organismos internacionales, tantas campañas y luchas contra la pobreza hubiesen hecho luchas contra la desigualdad, la realidad sería otra cosa. Gracias.